Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy del desarrollo urbano a partir del siglo XI. Ciudades nacidas del despertar comercial, pero también del progreso agrícola de Occidente, que empezaba a alimentar mejor en víveres y en hombres a los centros urbanos. No queda otro recurso que atribuir el nacimiento y progreso de las ciudades medievales a un complejo conjunto de estímulos y en particular a grupos sociales diversos. Las regiones más fuertemente urbanizadas del occidente medieval son regiones a las que convergen grandes rutas comerciales: Italia del Norte, Alemania del Norte y Flandes. Pero estas regiones son al mismo tiempo las que poseen las llanuras más ricas, las que disfrutan de los progresos más seguros de la rotación trienal, las que emplean con mayor extensión el arado y el caballo de labor. Esto es lo que plantea Jacques Le Goff. Durante el siglo XI, en distintas partes de Europa occidental, la población campesina comenzó a trasladarse a centros urbanos amurallados, con mejoras agrícolas, que acarrearon mayor productividad y tensiones por el control de la tierra, especulación inmobiliaria que produce fortunas en muchas familias burguesas en Pisa y en Génova. Este desarrollo urbano es el indicador del aumento poblacional evidenciado tanto en la creación de nuevos asentamientos como en la expansión de los antiguos. La toponimia muestra en parte este proceso con las Sauveté, las Villeneuve en Francia, las Villanova en Italia, las Neustadt en Alemania. Evidencian también una modificación en el diseño con plano circular o en damero. También se extiende en la muralla con la llegada de los inmigrantes. En Colonia, en Viena, 4 murallas sucesivas entre 1100 y 1230, al igual que Basilea, Pisa, Génova. Y en París, donde el rey Felipe Augusto en 1212 rodeó todo París con un recinto desde la parte meridional hasta el río Sena, por 2 lados, encerró una gran superficie de tierra en el contorno de los muros y obligó a los poseedores de los campos y las viñas a alquilar esas tierras y esas viñas a los habitantes para que construyeran casas, según relata el cronista Guillermo el Bretón. Proliferan entonces las torres, iglesias, palacios, casas de hasta 4 pisos en los barrios céntricos. El tiempo tan necesario para las actividades productivas y mercantiles, con mercados y ferias, requiere de cambios. Ya no resulta útil el calendario eclesiástico oscilante entre marzo y abril para el inicio del año, por lo que se fija el inicio en el día de la circuncisión de Cristo, el 1 de enero. Los relojes, inventados a partir del siglo XIII, aparecen en las casas consistoriales y en las catedrales: París, Milán, Florencia, Londres, Caen, Estrasburgo, Génova, Ferrara. Son el símbolo del paso del tiempo al servicio de los burgueses, los patricios y las autoridades laicas. El tiempo teológico es desplazado por el tiempo tecnológico de la urbe. La Iglesia también cambió su eje del campo a la ciudad. La irrupción de nuevas órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, tenían sus bases allí, y su prédica estaba dirigida fundamentalmente a grupos urbanos, ya que, según el clero, en las ciudades es donde se concentraba la masa de población y donde se encontraba la tierra fértil para las herejías. Recordemos que San Francisco, miembro de una rica familia de comerciantes, abandonó todo eso y fundó una orden monástica basada en la pobreza evangélica. Las murallas definían el límite económico y social, emergiendo centros de redistribución, consumo y producción artesanal que forman la base de esta división del trabajo urbano, acompañada por el progreso técnico. La gran expansión del uso del molino de agua entre el siglo XI y XV es la base de la solución energética, logrando con su aplicación a la molienda de trigo un gran aumento en la producción y por tanto en las mejoras en la alimentación. En la ciudad, el uso de molinos hidráulicos para las actividades artesanales e industriales crece enormemente. El molino de Batán permite batir el tejido mecánicamente. También se usan molinos para curtir pieles.
Dos molinos para cerveza hidráulica ya existen en el siglo XI en la Champaña y un molino de hierro en Cataluña. A fines del siglo XII, el molino de viento se suma a la batería energética. Molinos papeleros existían en España y luego pasan a Francia e Italia y los Países Bajos desde el siglo XII. Recordemos la famosa fábrica Fabriano de papel en la ciudad en el siglo XIII. Se instalan en las ciudades tanto campesinos empobrecidos que mutan en artesanos como señores feudales empobrecidos que abandonan sus castillos dedicándose al comercio, ya que vivir allí permitía aspirar a un trabajo seguro, al ascenso social, a la protección amurallada contra bandidos y a obtener una alimentación en épocas de escasez y miseria. Las campanas, llamadas así por los campesinos que vivían en el campo, según Jean Garland, en el siglo XIII, marcan con su sonido el tiempo de trabajo, la apertura o cierre de las puertas y el toque de queda o la convocatoria. La ciudadanía implicaba depender del mercado para acceder al pan, al vino, pero la vida entre muros conllevaba también carecer de agua potable, tener pozos contaminados, vivir con la acumulación de desperdicios que destacaban infecciones y enfermedades. Si bien los gobiernos habían concentrado a los leprosos más allá de los límites en hospitales alejados, les resultaba imposible frenar las pestes en estos barrios apiñados de calles estrechas. En la urbe, la especialización del trabajo traería problemas que no habían surgido en el campo, pero esto quedará para otra charla.